Les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. ¿Qué palabra de estas que estamos aquí viendo te pega, te llega? Posiblemente la palabra que le da sentido a esta conferencia bíblica, que es la palabra sustento. Les sustentaría. Y es que el sustento económico es posiblemente uno de los temas que más impactan en nuestra calidad de vida, pero sobre todo en la manera en que vemos y abordamos la vida. Esta es una promesa, Salmo 81, 16. Permíteme repetirla. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Sustento que sacia, sustento que es suficiente para satisfacer, para llenar. Eso es la marca de Dios con aquellos que confían en Él. Y es que las crisis en el sustento económico revelan varias cosas, principalmente creo que dos. Cuando caemos en una crisis de sustento económico, se revela dónde está puesta nuestra confianza. Eso es natural. Pero otra cosa que también revela es la mentalidad con la cual nosotros vemos el mundo y nos movemos en el mundo. Esas cosas revelan cuando estamos estresados en nuestra economía, cuando el sustento empieza a terminar. Y yo quiero invitarte a que esta palabra que estamos exponiendo la apliques a las áreas que necesitas. Posiblemente muchos de nosotros necesitamos aplicarlas al sustento económico, pero pudiera ser el sustento emocional o el sustento para otra persona, alguna persona que está bajo tu cobertura. Quiero invitarte a que estos conceptos los puedas tomar y los puedas llevar a la práctica, porque esta palabra es una palabra siempre oportuna. Como decía, las crisis en el sustento económico revelan varias cosas y yo quiero enfatizar la mentalidad que revela. Por cierto, hay dos mentalidades con la cual nosotros podemos conducirnos. La primera es una mentalidad convencional y la otra que quiero contrastar es la mentalidad del reino de Dios. La mentalidad convencional es una mentalidad del humanismo que vivimos. La manera en la que vemos en general la vida en este mundo, en este sistema caído, es una mentalidad o una visión de humanismo. Humanismo significa el hombre tomando el lugar que le corresponde a Dios. O sea, nosotros somos Dios, nosotros somos lo único que tenemos. No hay nadie más allá afuera que pueda hacer algo por nosotros o darnos una guía o darnos el sustento económico. Y por supuesto, nosotros fuimos diseñados por Dios para ser responsables en el tema del sustento económico. Pero eso no quita que estamos aislados de Dios, como si Dios no existiera, o aún existiendo, como si no fuera actuante. La mentalidad convencional en este mundo es una mentalidad de humanismo. Y permíteme resumirlo en estos puntos. Es algo muy, muy sencillo. Cuando nosotros vemos el tema del sustento económico con una mentalidad de humanismo, que es la convencional en este mundo, lo que hacemos es, para tener después, consigo y acumulo. Y nadie me va a dejar mentir o va a decir que no. Esa es la manera convencional en que pensamos. Si quiero tener después, y esto es correcto, aún la Biblia dice que necesitamos trabajar para poder ahorrar y para poder invertir. Pero mira cómo esta mentalidad convencional basa su confianza en el lugar equivocado, aún haciendo algunas cosas que son correctas. Comento otra vez el punto. Para tener después, consigo y acumulo. Y entonces en el después, tomo de lo que he retenido. Esto no está mal, pero es una mentalidad convencional y es limitada, porque muchas veces nuestra manera convencional de pensar es abrazando el miedo. Se abraza el miedo. ¿El miedo a qué? Como no voy a tener después, o es muy probable que pasen cosas y no tenga después,
Dependo de lo que yo pueda hoy retener, lo que yo pueda retener para después de ahí tomar. Quiero repetirlo. No está mal las cosas que están aquí puestas, pero generalmente, y ese es el problema, están basadas en un miedo, porque evidentemente en el humanismo nosotros mismos somos nuestra única fuente en la mentalidad de humanismo. La mentalidad de humanismo es una mentalidad que trata con el miedo de maneras increíbles. No sé si ustedes lo saben, pero recientemente, en este mes de julio de 2023, se hizo un anuncio, un comunicado de algo que la Casa Blanca ya había estado estudiando desde hace 1 año y medio atrás, junto con las fundaciones de Bill Gates, fundador de Microsoft, acerca de cómo tratar con el cambio climático a través de una manera. Y esta manera es tapando el sol. Si la Tierra se está calentando demasiado, mira la manera de pensar del humanismo. Tapemos el sol para que no se caliente demasiado. Sé que suena increíble, no voy a ahondar en esto, es bastante interesante y si tienes curiosidad te invito a que veas en internet acerca de esto. Este es un programa de geoingeniería que es lo más moderno que hay. La ingeniería de la geología. Empezar a moldear nuestro mundo a nivel geológico. El humanismo hace locuras, no tiene límites. Y este programa que salió en la primera semana de julio 2023 es el programa de modificación de radiación solar, SRM. No voy a dar detalles, simplemente el punto anecdótico de que el humanismo hace locuras muchas veces. Si alguien tiene la curiosidad y cómo piensan tapar el sol, pues esparciendo ciertos gases y componentes en la atmósfera para que de una manera regulada de repente haya mucho sol, poco sol y se caliente menos el planeta. Me reservo mis comentarios acerca de esas ideas de Bill Gates y apoyadas ahora por la administración Biden. Pero lo pongo como un ejemplo de que cuando nosotros tenemos una mentalidad convencional, abrazamos el miedo o tratamos con el miedo de maneras que pueden ser locuras. Ten cuidado con eso. La palabra de Dios en Romanos 12:2 nos dice que en la voluntad de Dios hay perfección. Dice, comprobar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. La palabra perfecta no solo significa que no se equivoca, sino que es completa. No hace Dios las cosas a medias. Eso es lo que significa que la voluntad de Dios y lo que Dios hace es perfecto. Aplicándolo a este caso de la tierra que es real, se está evaluando y se quiere hacer. De hecho, se cuenta esta iniciativa no solo con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, sino también con el apoyo de la Unión Europea. Y cuidado, si estos dos bloques deciden hacerlo, el dinero manda. ¿Sabes qué dice la palabra? Más para que te des cuenta de lo loco que puede ser apoyarse en nuestra propia prudencia nada más. Dice la palabra en Isaías 45:18, porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra. Ahora mira con lo que dice Dios cómo la formó, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Está diciendo, yo soy Dios y soy un presente continuo. La palabra Jehová, que es el nombre con el que Dios se dio a conocer a la nación de Israel, al pueblo judío desde el origen, significa yo soy. O sea, un presente que continuamente actúa, sigo actuando. Dios formó los cielos y la tierra y no la formó a medias, sino la formó para ser habitable. Así que podremos estar 1.3 grados más calientes que hace 28 años.
la tierra fue hecha por Dios para seguir siendo habitable. Aquí estoy empezando a hacer un cambio de mentalidad, a la mentalidad del reino. La mentalidad de que tú sabes que hay un Dios y que tú has sido llamado por medio de Jesucristo, para eso vino hace 2000 años, para ser parte de ese reino, que no es un reino solamente como lo conocemos en este mundo, sino que es una afiliación de familia. Y este pasaje me encanta porque aquellas personas que siguen los dogmas del calentamiento global por culpa del ser humano y que solo el ser humano lo puede corregir, deberían de cambiar de esa mentalidad que puede hacer locuras y ver lo que la palabra de Dios dice acerca de esto. Dios la hizo y cuando se descompuso, así comenzó Génesis 1 en el versículo 2, salta miles y miles de años en el tiempo y dice que quedó arruinada y vacía, y a partir del versículo 3 de Génesis 1 comienza a componerla. Dios es un Dios completo en su voluntad. Así que cuando pensamos en el sustento económico, necesitamos switchar a la mentalidad que nos abre las posibilidades de éxito y de sostenimiento. La palabra de moda desde hace 30 años con este tema de los cambios climáticos ocasionados por el ser humano, porque sí, la Tierra se ha calentado 1.3 grados más desde hace 30 años, pero ni el ser humano es el culpable de eso, ni en el ser humano está toda la solución. Sí necesitamos aprender a ser fieles y responsables con lo que Dios nos ha dado. Sí, necesitamos cuidar la tierra y ser responsables hasta dónde tiras la basura. Pero no es la ruta crítica de la sostenibilidad. La ruta crítica sin lo cual podemos nosotros vivir está en nuestro Dios y Creador, que no es un Creador que hace algo y se aleja, sino que la sustenta y Él sigue actuando. La mentalidad del reino es distinta y quiero que veas los puntos cómo se contrastan. La mentalidad convencional nos dice para tener después consigo y acumulo, pero la mentalidad del reino lo que dice es voy al sitio de la bendición para recibir. Y yo aquí es donde quiero extenderme un poco en un momento más. Voy al sitio de la bendición para recibir. Entonces, después que yo he recibido, doy y abro puertas. Después que he recibido, doy y abro puertas. En el humanismo, si doy, es porque me sobra. En la mentalidad convencional, o no sé cuántos aquí dan cuando no tienen. Digo, tal vez alguien lo haga alguna vez, pero no, es raro. Yo doy cuando me sobra, ¿verdad? Pero la mentalidad del reino es diferente. Doy como una expresión de mi confianza y de mi entrega en aquello en quien confío. Doy como una expresión de mi afecto en aquello en lo que confío una relación. Por eso a veces hasta te puedes esforzar en dar un regalito, aunque no te sobre el dinero para dar un regalo, porque das como una expresión de la confianza que tienes en una relación. Y cuando nosotros hacemos esto para Dios o como para Dios, esto crea una fortaleza de sostenibilidad impresionante. Mira, hubo un caso que Jesucristo comentó acerca de una mujer que era viuda y no tenía sustento. Y está justamente aquí en Marcos capítulo 13, vamos a leerlo. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Mira, mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. A ver, déjame, te hago aquí una explicación muy sencilla. Echó 2 blancas. 2 blancas son 2 centavos, 2 monedas pequeñas, la más pequeña denominación que había en este tiempo, que equivalen a un cuadrante. Bueno, ¿y qué es un cuadrante? Un cuadrante es una
64ª parte, o sea, 1 entre 64 de un denario. ¿Y qué era un denario? Era la paga por una jornada de trabajo. ¿Cuánto sería el salario mínimo en el país donde estás? Una jornada de trabajo. Tómala si quieres esa parte, esa cantidad. Ahora divídela en 64 partes. Esa 64ª parte es lo que entregó la viuda. Contrastante con, dice que había muchos ricos. No había pocos judíos ricos en esa época. Y daban mucho. Muy bien, dos situaciones contrastantes. La mentalidad convencional para el sustento económico y la mentalidad del reino, reflejada en la viuda. Sigamos la lectura. Entonces, llamando a sus discípulos, Jesús les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Era tan pobre que una 64ª parte del salario de alguien, de un jornalero en un día, era todo su sustento. Posiblemente para ese día o para la semana o para la quincena, no dice en qué tiempo era todo su sustento, pero significa que cuando dio esas 2 blancas, se quedó sin nada. Seguramente temporalmente, pero se quedó sin nada. ¿Sabes? En el reino nosotros damos expresando confianza como la viuda y entrega. Y ahorita vamos a ver los beneficios de esto y qué es lo que tú puedes esperar. Pero estoy poniendo los principios de esta mentalidad del reino. Dijimos, no solamente damos, dice, doy y abro puertas. Pero abro puertas porque después de que tú das, entregas. Y esto es un principio muy importante del trabajo. Hay personas que dicen, es que yo es muy poco un 64avo. Lo voy a retener porque es poco y es todo lo que tengo para este día o para la semana. Pero también la entrega tiene que ver con el trabajo en sí. A veces alguien dice, no, ese trabajo es poca cosa para mí. Y se pasa más semanas en pereza o en holgazanería que lo que pudiera estar entregando su tiempo para producir. ¿Por qué? Porque menospreciamos. Es como 2 blancas. Jesús dijo, esto es más que lo que un rico pudiera dar de lo que le sobra, mucho más. Y es la mentalidad del reino, esta mentalidad, la que nos hace empezar a acumular tesoros en el reino para que tú dispongas de ellos. Te lo voy a demostrar. Pero esto es importante porque después de la entrega, después de dar, se abren las puertas. Y esas puertas las abre Dios. Mira este caso en donde vemos en Pedro este principio de abrir puertas. Está en Mateo 17. Dice que cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Es otra moneda, no lo voy a explicar, pero este era un impuesto. El impuesto para sostener el templo de Jerusalén. Venían los que cobraban el impuesto. Y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga el impuesto? O sea, las 2 dracmas. Y Pedro dijo, sí. Jesús pagaba impuestos. Hay que notarlo, aquí está la evidencia. No los evadía, pagaba impuestos. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Una gran enseñanza para otro momento. Sigamos con la historia. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, déjame nomás digo una cosa acerca de esto. No voy a explicar qué significa esto de los hijos y esto, pero lo que está diciendo es, legalmente, Jesús pagaba impuestos, pues sí paga. Pero Jesús, tonto o ignorante, no era. Dice, legalmente, tú y yo estamos exentos de este impuesto.
Digo, no es el tema, no lo voy a demostrar, es interesante, yo soy muy curioso y me clavo. Pero Jesús ahí dio la explicación de por qué ellos estaban exentos de pagar ese impuesto. Así que seguramente yo puedo presumir que no estaban preparados para pagar el impuesto, puesto que no eran ellos sujetos a ese impuesto. ¿Y por qué presumo que tal vez no estaban preparados? Por lo que sigue. Vamos a leerlo. Versículo 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, o sea, ahí está la entrega. Echa el anzuelo, o sea, da tu tiempo, da tu trabajo, y el primer pez que saques, tómalo. Al abrirle la boca, hallarás un estatero. Estatero es una moneda que equivale a varias dracmas, de hecho, al doble. Cada estatero son 2 dracmas. Dice, tómalo y dáselo por mí y por ti. Este es un milagro tremendo. Pero ¿es el principio? Si Jesús dijera, necesitamos pagar un impuesto para el cual pues, no tengo ahorita aquí en la cartera, porque soy exento de eso, no estaba preparado el día de hoy para disponer de esos recursos. Y le dice a Pedro, bueno, ve y pesca, pon un anzuelo. Seguramente Pedro, si tuviera la mentalidad convencional y no la mentalidad del reino, que se basa en ¿qué? Se basa en obedecer a Jesús, seguir el consejo de Dios con nosotros, que es Jesús. Hubiera dicho, ¿de qué sirve un pescado? No nos da para las 2 dracmas. Tú y yo hubiéramos pensado cualquier cosa. Es una pérdida de tiempo, mejor me quedo aquí esperando que me den la oportunidad para que con un trabajito, una consultoría de 2 horas saco las 2 dracmas, ¿no? O sea, el humanismo es genial, lo digo sarcásticamente. Mejor aquí me quedo viendo tele, que después cuando muevo un dedo me va a salir una consultoría y hago cosas muy grandes. Pedro, da tu obediencia, da tu confianza a Jesús. Da tu trabajo. ¿Qué sabes hacer? Pescar. Pues ve y pesca. Pedro no retobó. Así que todo esto que estoy diciendo, pues Pedro no lo hizo, pero tal vez tú y yo sí lo haríamos. Porque nuestra mentalidad no es no convencional muchas veces. Y cuando va y da, como lo hizo la viuda de las 2 blancas, algo muy poco, saca un pescado. Le abrió la boca, como Jesús le dijo, y sacó una moneda suficiente para pagar el impuesto. ¿Qué te parece eso? Esta mentalidad es una mentalidad, voy al sitio de la bendición para recibir, después doy y Dios me abre puertas. Esta es una mentalidad que no abraza el miedo, abraza la fe. Y esta es una fe, como ya lo estuve diciendo, que sustenta, que nos da el sustento económico colaborando con Dios. No hace que nos vayamos a un lado y le demos a Dios la responsabilidad de nuestro sustento. No es su responsabilidad, pero colaboramos con Dios para nuestra bendición. ¿Cómo se hace esto y qué significa esta mentalidad? Bueno, vamos con el origen, que de hecho no lo expliqué. Expliqué, voy al sitio de la bendición para recibir, esa no la expliqué. Vamos a entrar a esa. Hablamos de el dar y hablamos de cómo Dios abre puertas. Hasta este punto acuérdate de estas 3 cosas. Voy al sitio de la bendición para recibir. ¿Dónde está el sitio de la bendición? ¿Cuál es el sitio de la bendición? Con eso vamos a culminar. Doy mi confianza a Dios, doy mi trabajo, doy mi entrega en lo poco, pero es que son 2 blancas, pero es que es un pescado. Hazlo. Eso es fe en acción. Sé fiel en lo poco, dice la palabra, y el Señor te pondrá en mucho. Hay personas que a veces sirven a un ministerio, por ejemplo, como lo hacemos algunos de nosotros aquí en el camino. La familia Juárez, la familia Chapa, estamos al frente como pastores. Pero hay muchas personas que miden las cosas de acuerdo al tamaño de la moneda. Y la palabra dice, aunque sean 2 blancas, puedes estar dando más que aquellos que son ricos y dan mucho.
pero no dan de lo que les sobra. Tú lo das todo. Eres fiel. Y el que es fiel en lo poco será puesto sobre mucho. No podemos nosotros cambiar a la mentalidad del humanismo, la mentalidad convencional y querer tapar el sol. Ahora sí, querer tapar el sol con un dedo. No podemos hacer esa locura. Pero toda esta fe comienza con ir al sitio de la bendición para recibir. Y para eso yo quisiera que termináramos este punto con un caso que Dios reveló al pueblo de Israel. Cuando Dios, cerca del año 2000 antes de Cristo, no, 1600 antes de Cristo, cerca de ese año, el pueblo de Israel entró a Egipto hacía 400 años de eso, y entró como pues una familia de 50, 60 personas, incluyendo la servidumbre y las personas que trabajaban para esta familia. Pero después de 400 años fueron una nación de más de 2 millones de personas. Y en ese periodo de tiempo los egipcios les habían aprisionado como esclavos. Pero Dios envió a un libertador levantando a Moisés, un judío, que eventualmente Dios lo utilizó milagrosamente, sobrenaturalmente, para que el faraón los dejara ir. Y cuando ellos salen de Egipto, van a la península del Sinaí y empiezan ellos ahí justamente su recorrido hacia la tierra prometida. Pero es difícil estar caminando en un desierto y hacer sostenible, sustentable una economía. En este caso, sostenible, sustentable su propio sustento, su manutención. Si yo te dijera, sal con tu familia y otros amigos y échate 40 años en el desierto, como le pasó a esta nación, 40 años antes de entrar a la tierra prometida, ¿cómo le harías para el sustento? La mentalidad convencional, ya vemos que es la del humanismo, tratarías hasta de tapar el sol, ¿verdad? Locuras imposibles. Pero Dios impregnó en ellos el ABC de una mentalidad de reino para el sustento económico. Así que cuando pasaron ciertos días, ciertas semanas, Dios les dio una señal que mantuvo durante 40 años. Y era la señal de que durante las mañanas, después del rocío, cuando el rocío comenzaba ya a secarse porque el sol salía, cuando el rocío dejaba de estar sobre la tierra, se veía unas hojuelas como de cereal. Y estas fueron llamadas maná. La palabra maná en hebreo significa ¿qué es esto? Y es que cuando lo vieron el pueblo de Israel no sabían qué era. Pero con esto lograron todos los días recolectarlo y amasar y tener pan para todos los días durante 40 años. Vamos a ver esta historia, este recuento en la misma Biblia, Éxodo capítulo 16. Dice, y cuando el rocío cesó de descender, versículo 14, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Maná, porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno, por favor pon atención en estos detalles. Recoged de él cada uno lo que pudiere comer. Dime si no esto es ser saciado. Comenzamos con un pasaje, dice yo los sustentaría y los saciaría aún con miel. Mira lo que es el sustento de Dios. No es para que no te mueras. Escucha bien esto. Es para ser saciado. Continuamos con el relato. Recoged de él, versículo 16, esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su casa, en su tienda, dice aquí.
Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron, mira, unos más, otros menos, y lo medían por gomer, otra medida. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco, porque cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos y hedió, o sea, apestó, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno. Saltamos al versículo 24. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, del sexto día a la mañana del séptimo, según lo que Moisés había mandado. Y fíjate, y esto que guardaron no se agusanó ni hedió. El caso del maná, todos los días que aparecía con estos detalles, era una disciplina que Dios puso, una disciplina detrás de un sustento económico. Una disciplina que expresaba confianza en Dios. La confianza de que al día siguiente habría pan del cielo. Es una disciplina que les ejercitaba en la mentalidad del reino. Esa la vamos a comentar con más detalle. Pero también era una disciplina que ponía a prueba estas dos cosas. Ponía a prueba la confianza que ellos tenían. ¿Dónde estaba puesta su confianza? ¿En su propia mano o en Dios? Y ponía a prueba su mentalidad. Y temo decirles que hubo momentos en esos 40 años en que no pasaban la prueba de con qué mentalidad veían el mundo. Es la historia de los 40 años del pueblo de Israel. Nosotros podemos ver varios principios para abrazar la fe, no el miedo, abrazar la fe del sustento económico. Y en esta historia que ya leímos, yo quiero que lo tengas ahí, Éxodo 16. Si no habías visto la historia, léela otra vez. No basta a veces solamente aquí leer la pantalla. Llévatelo y medita lo que Dios tiene para ti. Si no habías visto la historia, con mayor razón. Vemos varios principios, déjame señalártelos. El primero, en el caso del maná, cada día ir al sitio de la bendición para recibir. Cada día ir al sitio, porque solo en la mañana había maná. Y después de que el sol calentaba, el maná se derretía. Y si tú tomabas más, se echaba a perder al siguiente día. Así que había una disciplina para siempre ir cada mañana al sitio de la bendición. Yo sé que ya aquí muchos están entendiendo lo que Dios les está hablando a su corazón. ¿Quieres el secreto del sustento económico? Aún en las crisis más fuertes que puedes tener, abraza la fe, la confianza en Dios que da sustento económico. Aquí hay principios. Es una disciplina, dije, que expresaba confianza. La confianza de que mañana Dios proveerá otra vez. ¿Quieres decírselo a tu alma? Tal vez alguien necesita decírselo a su alma. Dile a tu alma: vamos al sitio de la bendición para recibir, como le pasó a Pedro. Y mañana, nuevamente Dios tendrá un pan para cada día. Es una disciplina que pone prioridad en tener un encuentro con Dios. Por eso era en la mañana, no era a mediodía, no era en la noche. Hablando de esta disciplina, ponía prioridad. Por eso tomamos, por ejemplo, la convención de tener reunión de domingo lo primero en la semana. No hay nada de malo, puede ser el martes en la noche, si quieres reunirte con tu familia en la fe, pero lo hacemos el domingo en la mañana también, porque ponemos prioridad
Y nuestra familia necesita darse cuenta y establecer una cultura de familia de que primero lo primero. Mi familia a veces tal vez antes no había entendido, pero ya se ha vuelto una cultura familiar. Hijos, y si quieren saber, una de las razones por qué cada semana vamos juntos a tener un encuentro con Dios, con la familia, nuestra familia en la fe, es porque este es un principio de sustento económico. Y lo celebramos comiendo rico, terminando la reunión. ¿Por qué? Porque es el Señor del maná en esta economía, en esta familia, en esta casa. Y nosotros lo ponemos a Él primero. Todo lo demás va a estar bajo esa cobertura. Todo lo demás que pasa en la semana. Y oramos y hacemos este encuentro con Dios. Cuando muchas personas dicen, voy a quitar esta prioridad, ¿por qué? Para con mi mano poder acumular, para poder tener y a comer. Lo entiendo perfectamente, es una mentalidad convencional, pero no te va a dar sostenibilidad. Esta es la base. No menosprecies, aunque sean 2 blancas, 2 horas, pero al principio de la semana. Es una disciplina que expresa confianza. Es una disciplina que pone prioridad a tener un encuentro con Dios. Otro principio que vemos aquí, ya lo leí, entonces no voy a estar regresando. Ahí están los versículos, Éxodo 16, 14, 21. Ya lo leímos. Por eso te digo, tenlo identificado en tu Biblia, pon un separador, velo después. O velo en tu reunión de hogar, o velo con tu familia entre semana. Otro principio es tomar todo lo que es necesario solamente. ¿Verdad que sí decía? Toma todo lo que es necesario. Lo que es necesario solamente. Si tomaban más, se echaba a perder. Esta es una disciplina para establecer prioridades correctas. Eso es lo que Dios por 40 años les estaba enseñando. La mentalidad del reino, que es establecer las prioridades correctas. Mira lo que dice Santiago 4:2. Pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y pedís y no recibís, porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Ahí la palabra deleite es una palabra griega que es hedone con H. De ahí viene hedonismo. Hedone, una palabra que significa placer sensual o pasión desordenada. Eso no es lo necesario en tu vida. Eso te desordena del camino de las bendiciones completas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De establecer las prioridades completas. Tomar abundantemente. ¿Verdad que lo leímos hace un momento? Dice, y tomen todo lo que puedan comer, todo lo que necesiten para su casa. Necesiten. Y eso a veces en familia es algo difícil de entender, porque luego, como saben, como piensas, agarramos una cosa que es un placer, un deleite, y dicen, es que esto lo necesito. No lo necesitas, para vivir no lo necesitas. Bueno, pero quieren saber cómo Dios trata con aquellas cosas que nos quiere dar, porque es un buen padre, nos quiere dar, pero que no son necesarias. Ahorita vas a ver el tercer principio, ahorita lo vas a ver. Pero este es un principio de establecer prioridades correctas. Y cuando se establecen prioridades correctas, puede venir lo demás. No en el desorden de no tener prioridades correctas. Si quieres tener sustento económico. Si no quieres, pues está bien. Agarra lo que debería ser para el ahorro de educación y vete a Acapulco. Pero el sustento económico requiere confianza en Dios, en sus principios que están en la Biblia y ponerlos en práctica. Lo que dice aquí es que Dios suple todas las necesidades por completo. Todas las necesidades por completo. David, cuando ya era grande, dijo: joven fui y envejecido, y no he visto justo, una persona que camina en las prioridades de Dios, desamparado. No he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. Funciona. Pero también esta disciplina nos habla acerca de que debemos cerrar la puerta a la ambición.
lamento que muchas veces hemos confundido en nuestro mundo la palabra ambición y pensamos que ambición es aspiración. Son cosas diferentes. Dios ha diseñado tu alma para que aspires a más. Pero la ambición es la pasión desordenada que aspira. O sea, que aspira, pero las cosas en un desorden, en algo que está, como está fuera del orden, te esclaviza y haces de eso un ídolo en tu vida. Es que hasta que no tenga esto, no seré feliz. Te esclaviza a eso. Es que hasta que no me vean con esto, hasta que no me vean de esta manera, y voy a buscar. Y es lo que dice en Santiago 4, piden mal porque están pidiendo en cosas que no es lo necesario, que son pasiones o ídolos que has hecho en tu vida en base a cómo te ves, a lo que tienes o algún afecto que tienes en tu corazón. Y eso es lo que nos está diciendo esto. Y ¿sabes qué? La ambición, el problema de la ambición, te voy a decir cuál es. Cambia la fuente de tu confianza. Hubo un momento en Números capítulo 11:6, que este pueblo de Israel, después de muchos años de estar comiendo este maná, se rebelaron y dijeron: nuestra alma se seca. Ay, pues, ¿cómo que tu alma se seca? Clamaron a Moisés y dicen: nuestra alma se seca porque lo único que vemos en la mañana es maná. Dice: si estuviéramos en Egipto habría melones y habría carne y habría esto. Sí, pero Egipto era el sitio de tu esclavitud. Y empezaban a decir: ojalá regresáramos a Egipto. Pero ¿de qué hablas? Cambiando su confianza de Dios a un faraón que los oprimía para que pudieran agarrar migajas, seguramente porque eran esclavos, de esa carne, de ese pan, de esos melones. Pero ese es el problema de la ambición, que cambia nuestra fuente de confianza. Cierra la puerta de la ambición si quieres tú realmente caminar en una fe que sustenta económicamente. Otro principio más, el tercero, es que podemos esperar una mayor provisión cuando honramos la voluntad de Dios. ¿Dónde está ese principio? Ahí está en Éxodo 16, ya lo leímos. ¿Se acuerdan que dice que por 6 días estaba esto que Dios había puesto, de que tenías que ir, agarrar lo necesario, y si tú quieres acumular y retener para tener después, alguien diría: pero pues ¿por qué quisiera alguien tener después? Por 2 razones. Una, por desconfianza que mañana fuera a haber. ¿Te das cuenta de la disciplina que había de confianza? Tenías que acudir al sitio de la bendición y a ese encuentro con Dios para poder tenerlo. Pero lo segundo, ¿sabes cuál podía haber sido? El tema de la ambición. Tengo más para empezar mi negocio de venta de panes y voy a agarrar más que los demás y se los voy a vender con una gran utilidad. Ellos tenían una economía, pero no se lucraba con el sustento. Había una economía y había compra-venta. Había un sistema de capitalismo básico en el pueblo de Israel. Pero mira las prioridades que Dios quería enseñar sobre la mentalidad con la cual conducirte para el sustento económico. Pero dice que en el 6º día podían tomar una doble porción. Si alguien no está familiarizado por qué pasaba en el 7º día de la semana, es que el 7º día era un día de fiesta, de reposo. Era un mandato que el Señor había puesto como prioridad de decir: en el 7º día descansa de tus obras, no trabajes, no es para tanto. La semana laboral era de 6 días, no de 7. Y en ese día, dame un tiempo para descansar juntos de nuestra presencia. Vamos a comer rico. Y no se refería físicamente a comer. A mí algo que me gusta de la comida cuando vamos en un grupo es que es un momento de comunión. Es un momento de comunión. Si alguien le pone más énfasis a lo que está comiendo, está equivocado. Adorna una buena comida, un buen servicio, un buen ambiente. Adorna lo más importante, la comunión entre los comensales. Y es lo que Dios decía: vengan a mi mesa. Jesús lo hacía y él sí físicamente comía y comía bastante bien.
pero porque lo importante era esa comunión. Y dice, como ese día es un día prioritario para Dios, no salgan a trabajar a recoger esto. ¿Y qué creen que pasaba? Funcionaba. En el sábado, o el viernes en este caso, en el sexto día, tomaban doble para ese día y para el siguiente. Y cuando amanecía el siguiente día, lo que habían tomado de más no se echaba a perder. ¿Quién tenía el control? Dios. Dios tiene el control de tu economía cuando confías en Él. Y funcionaba. Esto por eso nos dice, tú puedes esperar una mayor provisión, el doble, cuando honras la voluntad de Dios. Puedes esperar algo que incluso sobreabunda. De hecho, déjame te digo un comercial aquí. Leíste por ahí en el versículo 18 de que la medida, como ellos tomaban, era de un gomer. Un gomer. Era la medida con la cual iban juntando. Bueno, un gomer era la 10ª parte de la unidad básica de medida, de volumen que había en Israel en esa época, que es un efa. O sea, era el 10º de la unidad de volumen. Lo que ellos tomaban y las bendiciones, fíjate el detalle, eran a través de una medida de volumen, que era el 10º del efa, el 10º de la unidad completa. Y en cierta manera Dios regula que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él y se mide de esta manera, dice, Él bendice con una mayor provisión. Déjame te lo muestro con este pasaje. Esta es una disciplina para desarrollar la esperanza. Una disciplina que desarrolla la esperanza de que no solo no me va a faltar lo necesario, sino que voy a tener en sobreabundancia. Mira lo que dice, hablando del gomer o el 10º. Traigan íntegro el 10º para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean. Cuando lo hagas, dice, y mira, si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición. Y aquí no dice lo que necesitas, nada más. Así que chicos, anímense. Dice, hasta que sobreabunde. Otra vez el principio, doy, entrego mi confianza y Dios abre puertas. Esto es la mentalidad del reino. Y permítame entonces hacer un resumen final para abrazar la fe del sustento económico, lo que hemos visto en esta mañana. Esto es para colaborar con Dios, amigos. Esto es para colaborar con Dios, y para colaborar con Dios requiere que yo tenga una mentalidad de reino. Primero, dar a Dios la prioridad de mi agenda. De mi agenda, ¿para qué? Mi agenda para tener un encuentro con Él y para conducirme conforme a su palabra. Mira lo que dice aquí Job. Toma estas promesas, sobre todo si tienes una crisis económica. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Toma a Dios y dale la prioridad de tu agenda. ¿Va a comenzar la semana? Un encuentro con Él. ¿Va a comenzar el día? Un encuentro con Él. Un encuentro en oración con su persona. Dile, Señor, gracias por este día que me das. Es un día de oportunidades contigo. Tal vez no voy a recibir y no voy a tener lo que yo quisiera, pero contigo todo puede estar bien. Poner prioridad en tu agenda significa condúcete conforme a su palabra. Haz a un lado el humanismo. Bueno, aquí robo un poquito porque necesito. Esta fe que abraza el sustento económico requiere que tu agenda, cómo te conduces, lo que es para ti importante, se la des a Dios. Segundo, orar tomando todo lo que necesito. ¿Cuántos conocen en la oración modelo del Padre Nuestro que hay un punto donde dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy?
¿Sabes qué es esto? Esa es mentalidad del reino que Jesucristo estaba enseñando en la oración modelo. Es: Señor, gracias porque tú tienes una porción para este día como el maná. Yo te sugiero, recuérdale a Dios en oración si estás en una crisis muy fuerte, mañana temprano, o hazlo ahorita. Señor, yo vengo a tomar tu maná para mí, el pan del cielo para mi vida. Así que en el nombre de Cristo Jesús, dile: te doy gracias por esto y yo tomo lo que me corresponde por tu gracia. No he hecho nada para merecerlo. Y toma y pon delante de Él tus necesidades y di: que tu pan del cielo venga a satisfacer mis necesidades. Tercero, renunciar a la ambición teniendo contentamiento. Mira lo que la palabra dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. Y mira dónde pone el humanismo: no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y finalmente, 4, alabar continuamente la bondad de Dios con acción de gracias. Estas son las 4 cosas que yo te recomiendo conforme a la palabra que hoy hemos visto, para que abraces una fe de sustento económico. Contentamiento tiene que ver dónde estás mirando. Y tú tienes que poner tu mirada en lo que Dios ya te ha dado. Y pon tu mirada en lo que Dios quiere darte. Y eso lo hace por su bondad, no porque tú lo merezcas. Mira este pasaje y con esto terminamos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus animales, o sea, tu capital de trabajo, y en el fruto de tu tierra, en el país que el Señor juró a tus padres que te había de dar. Quiero invitarte a que hagamos una oración breve tocando estos 4 puntos que ves en tu pantalla. Y ahí conmigo dile: Señor, yo en esta hora te doy gracias porque me has dado un llamado como al pueblo de Israel, de ser sostenido económicamente y de formar una plataforma incluso para abundar. Perdóname, Señor, si me he conducido con una mentalidad convencional que abraza el miedo antes de abrazar la fe en ti. Quiero darte la prioridad de mi agenda. Y yo quiero, Señor y Dios, poner primero el tener un encuentro contigo y el conducirme de acuerdo con tu palabra en cada momento, Señor, de mi vida. Padre, tomo en esta hora lo que me corresponde por gracia, no con un espíritu acreedor. Yo soy deudor delante de ti, pero yo tomo el pan mío para este día en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdame a estar ahí en el sitio de tu bendición. Renuncio a la ambición de tener a las cosas que no necesito para sostener mi vida, Señor. Ayúdame a tener contentamiento, mirando, Padre, en el lugar correcto. Y te doy gracias, porque tu llamado no solamente es para sobrevivir, sino para sobreabundar. Cuando yo soy capaz de darme y de entregar mi confianza a ti, mi trabajo puesto para producir, y mi alabanza y mi acción de gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.